Hay un lugar en casi todos los hospitales donde muy pocas personas quieren trabajar. Un lugar frío, sin ventanas, donde el silencio es tan profundo que a veces parece que algo está observando. La morgue. Ahí es donde terminan los cuerpos cuando la vida se detiene. Pero algunos trabajadores que pasan años en estos lugares dicen algo inquietante. Que durante el turno nocturno, cuando el hospital está casi vacío, a veces ocurren cosas que no tienen ninguna explicación. Cajones que se abren solos. Cámaras que registran movimiento donde no hay nadie. Y cuerpos que aparecen en posiciones diferentes a las que tenían horas antes. Esta noche escucharás 3 historias reales de trabajadores de morgue que vivieron algo imposible. Historias que ocurrieron cuando el edificio estaba completamente en silencio y cuando todos los cuerpos deberían haber estado quietos. La cámara que captó algo dentro del refrigerador. En 2018, Luis Andrade, un técnico de morgue de 41 años, trabajaba en el turno nocturno de un hospital en Guadalajara, México. Era un trabajo que casi nadie quería. No porque fuera difícil, sino porque era silencioso. Demasiado silencioso. Durante el día la morgue tenía movimiento constante. Doctores entrando y saliendo. Personal forense trabajando. Policías revisando casos. Pero durante la noche, todo cambiaba. Después de la medianoche, el hospital se volvía extraño. Los pasillos quedaban vacíos. Las luces se reducían al mínimo. Y en la morgue, el único sonido constante era el zumbido de los refrigeradores. Luis llevaba 6 años trabajando ahí. Y siempre decía algo a los nuevos empleados. Los muertos no dan miedo. Lo que da miedo es trabajar aquí cuando estás solo. Una noche de noviembre llegó un caso que llamó la atención del personal. Un hombre joven. Aproximadamente 28 años. Había sido encontrado muerto en su apartamento. Pero había algo extraño. Cuando los paramédicos lo encontraron, el hombre estaba sentado en su cama, mirando directamente hacia la puerta del dormitorio. Como si hubiera estado esperando a alguien. No había señales de violencia, ni signos claros de suicidio. La causa de muerte aún estaba bajo investigación. Así que el cuerpo fue trasladado al hospital para una autopsia al día siguiente. Luis fue quien recibió el cuerpo. Lo registró. Anotó el número del caso. Y lo colocó en el refrigerador número 5. Cerró el cajón metálico. Firmó el registro. Todo normal. Una rutina que había repetido cientos de veces. Las primeras horas del turno fueron tranquilas. Luis estaba en la pequeña oficina de la morgue revisando documentos. Eran alrededor de las 2:15 de la madrugada. Cuando escuchó algo. Un sonido metálico. Muy leve. Como si algo se hubiera movido dentro de la sala de refrigeradores. Luis levantó la cabeza. Se quedó escuchando. Silencio. Pensó que tal vez era el sistema de enfriamiento. Los compresores a veces hacían ruidos extraños. Así que volvió a sus papeles. 2 minutos después, lo escuchó otra vez. Clang. Esta vez más claro. Como metal golpeando metal. El sonido venía claramente del área donde estaban los cajones. Luis frunció el ceño. Se levantó de la silla. Y caminó hacia la sala. Cuando abrió la puerta de la morgue, lo primero que sintió fue el frío. El aire de la sala siempre estaba a unos 4 grados. Las luces fluorescentes iluminaban las filas de cajones metálicos. Todo parecía normal. Demasiado normal. Luis caminó lentamente entre los refrigeradores. Revisando cada cajón. Todos estaban cerrados. Hasta que llegó al número 5. El mismo donde había guardado al hombre joven. El cajón estaba ligeramente abierto.
solo unos centímetros. Luis se quedó mirándolo. Estaba seguro de algo. Él lo había cerrado completamente. Siempre lo hacía. Era parte del protocolo. Respiró hondo. Y tiró del cajón. El cuerpo estaba ahí. Pero algo no estaba igual. Cuando Luis lo había colocado horas antes, el hombre estaba acostado completamente recto. Las manos cruzadas sobre el abdomen. Ahora, las manos estaban a los lados del cuerpo. Luis se quedó quieto unos segundos. Pensando. Podía haber sido un movimiento natural del cuerpo. A veces los músculos se relajan. A veces el cuerpo cambia ligeramente de posición. Era algo que ocurría. Así que acomodó las manos nuevamente. Cerró el cajón. Y volvió a su oficina. Pero algo dentro de él seguía inquieto. A las 2:47 de la madrugada ocurrió algo más. El monitor de seguridad del hospital emitió una alerta. Movimiento detectado. Ubicación, morgue. Luis miró la pantalla. Eso era imposible. Él estaba ahí. Y no se había movido nadie. Abrió el sistema de cámaras. Seleccionó la cámara que apuntaba directamente hacia los refrigeradores. Y retrocedió la grabación unos minutos. La imagen era clara. La sala estaba vacía. Silenciosa. Durante varios segundos no ocurrió nada. Hasta que el cajón número 5 empezó a deslizarse lentamente hacia afuera. Solo. Sin nadie tocándolo. Luis sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El cajón se abrió unos 10 centímetros. Luego 20. Luego 30. Hasta que quedó completamente abierto. Y entonces ocurrió algo que lo dejó paralizado. El cuerpo dentro del cajón se movió. Muy lentamente. Primero los hombros. Luego la cabeza. Hasta que el cadáver se sentó dentro del cajón. Luis dejó de respirar por un momento. El cuerpo estaba sentado. Con la cabeza inclinada hacia adelante. Como si estuviera mirando el suelo. Pero lo peor vino después. La cabeza del cadáver comenzó a levantarse lentamente. Hasta quedar mirando directamente hacia la cámara de seguridad. Luis pausó el video. Su corazón estaba latiendo con fuerza. Pensó que debía ser un error del sistema. Un fallo en la grabación. Un glitch. Así que decidió hacer algo. Bajar otra vez a la morgue. Caminó por el pasillo del hospital. Cada paso resonaba en el silencio del edificio. Cuando llegó a la puerta de la morgue, dudó un segundo. Luego abrió. El aire frío lo golpeó de nuevo. Miró directamente al refrigerador número 5. El cajón estaba cerrado. Completamente. Luis caminó lentamente. Puso la mano en la manija. Y tiró. El cajón se abrió. El cuerpo estaba acostado. En la misma posición en la que lo había dejado. Manos cruzadas. Inmóvil. Luis se quedó mirándolo. Durante varios segundos. Todo parecía normal. Pero algo no se sentía normal. Volvió a la oficina. Revisó la grabación otra vez. El video seguía mostrando lo mismo. El cajón abriéndose. El cuerpo sentándose. Y mirando hacia la cámara. Pero cuando avanzó el video unos segundos más, notó algo que no había visto antes. Algo mucho peor. Justo antes de que el cajón comenzara a abrirse, una sombra apareció dentro del compartimiento. Detrás del cuerpo. Como si hubiera algo más dentro del refrigerador. Algo que se movía. Luis dejó de ver el video. Apagó el monitor. Y se quedó en silencio. Porque en ese momento entendió algo que nunca había considerado.
El cajón no se había abierto solo. Y el cuerpo tampoco se había movido solo. Luis dejó ese trabajo 3 semanas después. Nunca volvió a trabajar en una morgue. Pero cuando alguien le pregunta qué fue lo que vio aquella noche, siempre responde lo mismo. Dice que el video mostraba algo muy claro. Que dentro del cajón número 5 había algo más que un cadáver. Y lo más inquietante de todo, es que cuando Luis revisó el registro del caso días después, descubrió algo que nadie en el hospital había notado. El hombre del cajón número 5 no murió solo en ese apartamento. El cuerpo que salió caminando. En 2003, Sarah Whitman, una asistente forense de 32 años, trabajaba en una morgue universitaria en Boston, Estados Unidos. Era una morgue grande. Mucho más grande que las de hospitales normales. Tenía más de 60 compartimientos refrigerados, varias salas de autopsia y un largo pasillo que conectaba todo el laboratorio forense. Sarah llevaba 4 años trabajando ahí. Era conocida por algo muy particular. Era extremadamente racional. No creía en fantasmas. No creía en supersticiones. Y mucho menos creía en historias paranormales. De hecho, cuando otros trabajadores contaban experiencias extrañas del turno nocturno, Sarah siempre respondía lo mismo. Los muertos no hacen nada, el miedo lo inventa la mente. Hasta que una madrugada ocurrió algo que cambió completamente su forma de pensar. Era invierno. Una noche fría de febrero. Sarah estaba trabajando en el turno nocturno catalogando varios cuerpos que habían llegado durante el día. Eran aproximadamente las 3:30 de la madrugada. El edificio estaba completamente vacío. En esa universidad, durante la noche solo quedaban 2 personas en el área forense. El guardia de seguridad del edificio y Sarah. Esa noche había llegado un caso extraño. Un hombre sin identificar. Aproximadamente 45 años. Había sido encontrado en un parque público. Sin documentos. Sin testigos. Sin señales claras de violencia. La policía aún estaba intentando identificarlo. Así que el cuerpo fue trasladado a la morgue universitaria para esperar autopsia. Sarah fue quien registró el cuerpo. Lo etiquetó. Tomó fotografías. Y finalmente lo colocó en el compartimiento número 27 del refrigerador principal. Cerró el cajón metálico. Y anotó todo en el sistema. Todo parecía completamente normal. 30 minutos después, Sarah volvió a la sala de refrigeradores. Necesitaba tomar una fotografía adicional del cuerpo para el expediente. Era algo rutinario. Abrió el cajón número 27. Y en ese momento, sintió algo extraño. El cajón estaba vacío. Sarah se quedó mirando el compartimiento. Durante unos segundos. Pensando que había cometido un error. Quizá había anotado mal el número. Quizá el cuerpo estaba en otro cajón. Así que revisó el registro. Caso 03-241. Refrigerador 27. Correcto. Caminó rápidamente por la sala. Abrió el cajón 26. Vacío. El 28. Otro cuerpo distinto. El 25. Nada. Sarah revisó uno por uno los compartimientos. Pero el cuerpo no estaba en ningún lugar. Lo primero que pensó fue en un error administrativo. Tal vez otro técnico lo había movido. Pero eso era imposible. Ella era la única persona trabajando ahí esa noche. Así que llamó al guardia de seguridad. Un hombre llamado Mark. Mark llegó unos minutos después. Sarah le explicó lo que estaba pasando. El cuerpo que había guardado hacía media hora había desaparecido. Mark pensó lo mismo que cualquier persona pensaría. Que alguien lo había movido. Así que revisaron todo el laboratorio. Sala de autopsias.
Pasillos. Sala de preparación. Nada. El cuerpo no estaba. Entonces Mark dijo algo lógico. Revisemos las cámaras. El edificio tenía cámaras de seguridad en casi todos los pasillos, incluyendo el corredor que conectaba con la morgue. Así que fueron a la sala de monitoreo y comenzaron a revisar las grabaciones. Retrocedieron la grabación hasta las 3:30 de la madrugada, el momento en que Sarah había colocado el cuerpo en el refrigerador. Todo se veía normal. Sarah entrando, abriendo el cajón, colocando el cuerpo, cerrando el cajón y saliendo de la sala. Luego avanzaron el video unos minutos. 3:40. Nada. 3:45. Nada. Hasta que a las 3:58 de la madrugada ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba ver. La cámara del pasillo captó movimiento. La puerta de la morgue se abrió lentamente. Desde adentro. Sarah y Mark se miraron. Ellos no habían abierto esa puerta. Entonces algo apareció en la grabación. Una figura. Saliendo de la morgue. Caminando lentamente por el pasillo. Cuando la imagen se aclaró, Sarah sintió que el estómago se le congelaba. Era el mismo hombre. El mismo cadáver que ella había guardado en el cajón 27. El video era claro. La misma ropa. La misma cara. El mismo cuerpo. Caminando lentamente por el pasillo. Pero había algo profundamente perturbador. El hombre no caminaba como una persona viva. Sus movimientos eran rígidos. Lentos. Como si cada paso fuera aprendido. Sarah se inclinó hacia la pantalla, intentando entender lo que estaba viendo. Pero entonces notó algo aún más extraño. Los ojos del hombre estaban abiertos, pero no parpadeaban. Ni una sola vez. La figura siguió caminando por el pasillo, durante varios metros, hasta llegar a una puerta al final del corredor. Una puerta que daba acceso a una escalera de servicio. Y entonces, la figura desapareció de la cámara. Mark pausó el video. Ninguno de los dos dijo nada durante varios segundos. Luego Mark habló. Tal vez alguien lo movió. Tal vez alguien estaba ahí. Pero Sarah negó con la cabeza. Había algo que Mark no había notado. La puerta de la escalera. La que aparecía en el video. Esa puerta solo podía abrirse desde afuera. Así que caminaron hasta el final del pasillo. Llegaron a la puerta. Mark intentó abrirla. No se movía. Estaba cerrada con llave. Desde el otro lado. Eso significaba algo imposible. El cuerpo había caminado hacia una puerta que nunca se abrió. La policía revisó el caso. Revisaron las cámaras. Revisaron el edificio. Pero nunca encontraron el cuerpo. Nunca. El expediente fue archivado como error administrativo. Pero Sarah sabía que eso no era cierto. Porque ella vio el video. Y lo recuerda con total claridad. Dice que el momento más perturbador de la grabación no fue cuando el cadáver salió caminando de la morgue. Fue unos segundos antes. Cuando la cámara captó algo más. Justo antes de que la puerta de la morgue se abriera, se podía ver una sombra moviéndose detrás de la puerta. Como si alguien o algo hubiera estado esperando del otro lado. Sarah dejó ese trabajo meses después. Nunca volvió a trabajar en una morgue. Pero cuando alguien le pregunta qué fue lo que vio esa madrugada, siempre dice lo mismo. Que el hombre que salió caminando del refrigerador no parecía estar huyendo. Parecía estar siguiendo a alguien. Y lo más inquietante de todo, es que cuando la policía finalmente identificó al hombre del parque, descubrieron algo que nunca apareció en los reportes públicos.
El hombre había desaparecido 3 días antes de morir. Y según su familia, la última vez que lo vieron, él estaba hablando solo, diciendo una frase que nadie entendió en ese momento. Él me dijo que no me preocupara, que cuando muriera, vendría a buscarme. La voz dentro del cajón. En 2012, Carlos Méndez, un técnico de morgue de 38 años, trabajaba en el área forense de un hospital en Lima, Perú. Carlos llevaba casi 10 años trabajando con cadáveres. Había visto prácticamente todo. Accidentes graves, casos policiales, autopsias difíciles. Y con el tiempo había aprendido algo importante sobre ese trabajo. El miedo desaparece. Después de un tiempo, los cuerpos dejan de parecer personas. Se convierten simplemente en trabajo. Pero había algo que Carlos siempre evitaba. El turno de madrugada. No porque creyera en fantasmas, sino porque la morgue a esas horas se sentía diferente. Más pesada. Más silenciosa. Como si el edificio entero estuviera conteniendo la respiración. Una madrugada de agosto, Carlos estaba solo en el turno. Completamente solo. El hospital seguía funcionando en otros pisos, pero la morgue estaba en el nivel subterráneo. Aislada. Lejos de todo. Eran aproximadamente las 4:10 de la mañana. Carlos estaba terminando unos registros cuando escuchó algo. Un sonido muy leve. Casi imperceptible. Como si alguien estuviera susurrando. Carlos levantó la cabeza. Se quedó en silencio, pensando que tal vez había escuchado mal. La morgue tenía varios refrigeradores grandes. Y a veces el sistema de ventilación generaba sonidos extraños. Pero entonces lo escuchó otra vez. Un susurro. Muy bajo. Muy débil. Venía de la sala de refrigeradores. Carlos frunció el ceño. Se levantó de su silla. Y caminó lentamente hacia la sala. Cuando abrió la puerta, el aire frío lo golpeó en la cara. Las luces fluorescentes iluminaban las filas de cajones metálicos. Todo parecía completamente normal. Pero el susurro volvió. Esta vez Carlos pudo identificar de dónde venía. Del cajón número 8. Ese cajón tenía un cuerpo que había llegado esa misma noche. Un hombre mayor. Aproximadamente 70 años. Había muerto por un paro cardíaco en su casa. Nada fuera de lo común. Carlos caminó hasta el cajón. El susurro continuaba. Era tan bajo que casi parecía respiración. Carlos acercó el oído al metal. Y en ese momento escuchó claramente una voz. Una voz muy débil. «Ayúdame». Carlos se quedó congelado. El sonido venía del interior del cajón. Durante unos segundos pensó algo lógico. Tal vez el hombre no estaba muerto. Tal vez había habido un error. Tal vez aún estaba vivo. Así que actuó rápido. Tomó la manija metálica. Y abrió el cajón de golpe. El cuerpo estaba ahí. Completamente inmóvil. Pálido. Frío. Sin ningún movimiento. Carlos se inclinó. Revisó el pulso. Nada. El cuerpo estaba claramente muerto. Carlos suspiró, pensando que tal vez había imaginado la voz. Pero justo cuando estaba a punto de cerrar el cajón, ocurrió algo que lo dejó completamente paralizado. Los ojos del cadáver se abrieron. No lentamente. No como alguien despertando. Se abrieron de golpe. Los ojos del hombre estaban mirando directamente a Carlos. Sin parpadear. Carlos retrocedió un paso. Su mente estaba tratando de encontrar una explicación. Algún reflejo nervioso. Algún espasmo muscular. Algo lógico. Entonces el cadáver habló.
No movió los labios. Pero la voz salió claramente de su garganta. Un susurro áspero. Él también está aquí. En ese mismo instante, las luces de la morgue se apagaron. La sala quedó completamente oscura. Durante 3 segundos. 3 segundos que para Carlos parecieron eternos. Cuando las luces volvieron, los ojos del cadáver estaban cerrados otra vez. El cuerpo estaba inmóvil. Como si nada hubiera ocurrido. Carlos se quedó mirando el cajón durante varios minutos. Sin moverse. Intentando procesar lo que acababa de pasar. Finalmente cerró el cajón. Volvió a su oficina. Y pasó el resto del turno sentado. Sin volver a entrar en la sala de refrigeradores. A la mañana siguiente, los médicos realizaron la autopsia. Confirmaron lo que Carlos ya sabía. El hombre llevaba varias horas muerto cuando llegó a la morgue. No había ninguna posibilidad de que hubiera estado vivo. Carlos nunca contó la historia oficialmente. Porque sabía que nadie le creería. Pero sí se lo contó a un compañero años después. Y mencionó algo que lo atormentó durante mucho tiempo. La frase que el cadáver dijo, él también está aquí. Carlos pensó que el cadáver se refería a alguien en la sala. A otra persona. A otro cuerpo. Pero semanas después ocurrió algo que lo dejó aún más perturbado. Revisando los registros del hospital, Carlos descubrió algo extraño. El hombre del cajón número 8 no había muerto solo. Había sido encontrado en su casa, junto a otro cuerpo. Su hermano. Los paramédicos dijeron que el hermano había muerto unas horas antes. Y su cuerpo fue llevado a otro hospital, en otra morgue. Pero cuando Carlos revisó el registro de ingresos de aquella madrugada, notó algo que nunca pudo explicar. Durante unos minutos, entre las 4:05 y las 4:12 de la madrugada, aparecía registrado en el sistema un ingreso adicional. Un cuerpo más. Un cuerpo que nunca fue identificado. Y que según los registros, fue colocado brevemente en el cajón número 7. Justo al lado del cajón número 8. Y lo más inquietante de todo, es que cuando Carlos revisó el cajón número 7 esa misma mañana, el compartimiento estaba completamente vacío. Pero el metal del interior del cajón tenía algo grabado desde adentro. Como si alguien hubiera arañado el acero con desesperación. 3 palabras. No estoy solo. Las morgues son lugares donde se supone que todo termina. Donde los cuerpos descansan, en silencio. Pero las personas que trabajan ahí durante años dicen algo inquietante. Que algunas noches, el silencio no significa que todo esté quieto. Cajones que se abren. Cámaras que captan movimientos imposibles. Voces que nadie debería escuchar. Y después de escuchar suficientes historias de trabajadores nocturnos, hay algo que se repite demasiado. A veces, cuando entras a una morgue de madrugada, no siempre sabes cuántos realmente están ahí dentro. Si llegaste hasta aquí, entonces ya escuchaste lo que algunos trabajadores dicen que ocurre dentro de una morgue cuando nadie más está mirando. Así que quiero que hagas algo. Escribe ahora mismo en los comentarios. La morgue no está vacía. Quiero ver cuántos de ustedes realmente tuvieron el valor de quedarse hasta el final. Y si te gustan las historias reales más oscuras de Internet, suscríbete ahora a Después de Medianoche. Porque el próximo caso que contemos aquí, podría haber ocurrido mucho más cerca de lo que imaginas.